Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. Muy buenas tardes, ya nos encontramos aquí en BiblioHertz, su programa de libro a la radio. Estamos contentas de estar este martes aquí con ustedes, siempre agradecidas de un martes más, aquí con mi compañera Sabimel Rendón, siempre estamos agradecidas de este día y hoy no es la excepción porque el programa está lleno de sorpresas, lleno de información muy valiosa que queremos compartir con ustedes. Sabi, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Sam, feliz de compartir este día hoy contigo, con nuestros invitados y con toda la gente que nos hace el enorme favor de acompañarnos. Muchísimas gracias. Oye, pues vamos a comenzar nuestro programa, pero antes queremos agradecer enormemente a una persona que no se ve a cuadro, pero que está detrás de todo este trabajo que realizamos en BiblioHertz, y es nuestra productora Nancy Medellín, además de una persona muy especial que es nuestra community manager, Tania Alba, que está detrás de todas las redes sociales y que le ha dado un impulso enorme a todas estas redes. Y también queremos agradecer a todo el equipo de biblioteca, a Angélica Luna, que está también ahí comandando todo el equipo de servicios, y además a nuestros enormes cómplices, que son nada más y nada menos que Radio Anáhuac, a los que gracias a ellos estamos aquí. ¿Cómo ves, Sam? Tenemos hoy un super programa porque, como dijimos el martes pasado, el próximo 23 de abril se va a celebrar el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Y les habíamos prometido que este día les vamos a traer toda la información para invitarlos a esta celebración virtual. Y les pedimos, por favor, que no se pierdan el último bloque del programa porque vamos a tener un invitado que nos va a traer toda esa información. ¿Qué mejor que quien está encabezando todo este proyecto junto con Radio Anáhuac y junto con toda la Universidad Anáhuac para que nos dé todos los detalles de lo que vamos a tener en esta celebración virtual a la que todos están invitados? Y además, el invitado que tenemos hoy, Sam, tiene muchísimo, la plática que vamos a tener hoy con él, tiene muchísimo que ver en relación al libro y los derechos de autor, Sam. Claro que sí, Sabi. Ya les habíamos adelantado la semana pasada un poquito de lo que vamos a tener en nuestro evento. Ya estamos estrenando este fondo para que no se lo pierdan y cada que nos vean, bueno, toda esta hora que nos vean, recuerden que es el 23 de abril. Al rato vamos a platicar un mes de este tema y pues contentísimas de estar aquí celebrando en el marco, ¿no?, del Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor. Nuestro invitado nos va a hablar de lo que es la industria editorial y algo que ya tenemos por seguro y que ya todos conocemos al derecho y al revés es esta pandemia. Entonces, ¿cómo la industria editorial ha cambiado y ha tenido pues que adaptarse y verse afectada y superar todo esto antes y después de esta pandemia? Y esta industria es muy importante, es la parte que nosotros trabajamos aquí como bibliotecarias, estamos siempre con los libros y todo en torno a ello, entonces nos va a acompañar el día de hoy. Ya ha estado en programas anteriores, así que muchos de ustedes ya lo conocerán y siempre es un gusto contar con una valiosa participación y un invitado como él. Entonces, ya preparados, nuestro invitado es el maestro Saúl Armendariz Sánchez. Él actualmente es coordinador de la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de más de 70 documentos y artículos sobre estudios bibliométricos, historia del libro, las bibliotecas, administración bibliotecaria, tecnologías de la información. Es mucha información, una persona llena de información muy rica y van a ver que este programa se nos va a pasar rapidísimo y muy contentos por tener esta información. Así que, maestro Saúl, muy buenas tardes, contentas de que esté con nosotros. ¿Cómo está el día de hoy? Muy buenas tardes, Samantha, muy buenas tardes, Abimel. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes con un tema que a mí me apasiona mucho porque es parte de la industria de la información, es parte de esta gran industria que manejamos los bibliotecarios y conocemos los bibliotecarios y sobre todo agradecer directamente a BiblioHertz y en particular a su programa
Universidad de Anáhuac por esta gran invitación y también al doctor, al maestro Zamora, porque gracias a él pues tenemos mucho que platicar, ¿no? Entonces, para mí es siempre muy apasionante contar este tema, conocer este tema, porque es un elemento fundamental en el desarrollo de la vida social y académica de nuestro país. Mil gracias, maestro. Al contrario, es un gusto siempre que nos acompañe, porque además nos trae un tema súper interesante, que es esto de la industria editorial, antes de la pandemia y después. Que si de por sí la industria editorial ya tenía sus problemas antes de la pandemia, ahora se junta toda esta nueva normalidad, todo este caos que vivimos, y algunos de estos problemas eran la piratería, el mal uso de los derechos de autor. Entonces vamos a arrancar con esta entrevista tomando varios temas que nos va a hacer el enorme favor de aclararnos un poco, porque a lo mejor nosotros que somos bibliotecarios y estamos más inmersos en todo este medio de la información, de la industria editorial, conocemos un poco más, pero nos escucha gente que está en diferentes ámbitos y que seguramente va a aclarar muchas dudas con este programa y con la enorme información que usted nos trae, doctor. Adelante, Sam. Perfecto. Pues, muchas gracias. Ay, perdones, maestro. Antes que nada, de entrar de lleno con el tema, ya nos platicabas, Abimel, pues todos estos problemas que han enfrentado, las cosas que hay que cambiar, pero antes de entrar, a veces no tenemos bien en claro qué es la industria editorial o cómo funciona o quiénes participan. Entonces, para conocer más de todo esto, nos gustaría que nos platique o nos contextualice para todos nuestros escuchas qué es la industria editorial, quiénes son los actores, los principales que están en esta industria y por qué es importante que no se rompa esta cadena. Miren, ¿qué es la industria editorial? En términos muy básicos, si así le podemos llamar, y una pequeña definición que yo podría manejar, la industria editorial es el conjunto de actividades productivas que permiten la generación de obras artísticas, impresas o ahora más bien electrónicas, que se está dando mucho eso, creadas por uno o más autores y que son comercializadas a nivel nacional e internacional bajo demanda de usuario. Es decir, si el usuario no la pide, obviamente no se genera, ¿sí? O no se comercializa, y bajo un contexto de acuerdo a sus intereses, que pueden ser escolares, que pueden ser académicos, que pueden ser científicos. Entonces, la industria editorial es este conjunto de elementos y de personas y de empresas, porque no nada más la industria editorial la forma una empresa, que es la editorial, decimos, Porrúa ya es una industria. No, Porrúa forma parte de la industria editorial a través de la generación de productos y servicios editoriales y al mismo tiempo a través de la comercialización en sus librerías. Entonces, es un conjunto de empresas que a su vez generan y promueven o generan y producen libros, revistas u otro tipo de materiales, ¿no? ¿Quiénes entonces son nuestros actores en esta línea editorial, en esta línea empresarial? Pues empezamos en primer lugar con los autores. Si no hay autores, no hay información, no hay libros, no hay revistas, no hay nada, ¿no? Los editores, que son los que publican propiamente la obra de este mismo autor. Seguimos con los impresores, porque muchas veces la editorial no tiene su propia imprenta, manda a imprimir fuera con otras empresas los libros que necesita o requiere. Tiene los papeleros, la industria papelera, que realmente la industria papelera ahorita está pasando por una crisis muy fuerte. Obviamente no nada más por la industria editorial, sino porque ahorita está el asunto del cambio climático y la conservación ambiental. Muchos sabemos que ahorita para producir, por ejemplo, una tonelada de papel en el mundo se necesitan derribar 17 árboles adultos. Entonces la industria papelera está pasando un gran problema. Los distribuidores, ¿sí? Del material, que vienen siendo aquellos concentradores, si así les podemos llamar, los libreros, que es otro elemento clave, los diseñadores de sitios web, ahora para promover los libros electrónicos, y finalmente a quién va dirigido el producto, que es el usuario final. Ese usuario final, que somos ustedes, nosotros, las bibliotecas, el público en general, quienes compramos esa industria. ¿Y por qué no se debe romper la cadena productiva?
Si uno de los elementos falla, vemos que prácticamente todo se desmorona. Si falta papel, el precio se dispara. Si falta quien imprima, obviamente los tirajes van a ser muy pequeños. Si falta el usuario final, que es el que le interesa el material, pues obviamente se va a perder ahí esa cadena. ¿Por qué es importante mantenerla? Porque sin esa cadena prácticamente no existiría la industria editorial. En términos muy generales sería eso. Muy bien, maestro. Nos ha mencionado estos actores que intervienen en la industria editorial. Nosotros, digamos que somos ya el usuario final, pero muchas veces dicen que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Y hablando en el tema de derechos de autor que mencionábamos, que también es parte importante entra en esta parte de la industria editorial, yo quiero pensar que muchas veces sí el desconocimiento nos hace violar algunos derechos de autor. Pero ¿usted nos podría dar algún ejemplo? Porque desconocemos muchas veces, nosotros a veces tenemos que ponernos a investigar porque no sabemos si estamos de alguna forma infringiendo en estos derechos, pero algún ejemplo de este tipo de violación que podemos cometer por desconocimiento sobre estos derechos de autor. Algunos, y tienes mucha razón, ¿no? El derecho de autor muchas veces es como cuando decimos, cuando vamos conduciendo, ¿no? El amarillo no es verde inmediato. El amarillo en los semáforos es esperarnos a frenar para que llegue el rojo. Muchas veces lo desconocemos o muchas veces lo hacemos de forma instantánea, económica, ¿no? Es decir, pues prácticamente esto sigue y nos vamos por ahí, ¿no? Entonces, en ese desconocimiento a veces conlleva a que se tengan grandes pérdidas económicas para alguna industria en particular, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. El desconocimiento de la ley, que no es desconocimiento, es la piratería, un problema muy fuerte que afecta a la industria editorial, pero eso lo vamos a atacar un poquito más adelante. Y en primer lugar, es el proceso, el primer desconocimiento que tenemos, no nada más nosotros los bibliotecarios, sino mucha gente en general, sobre todo ahorita los nuevos jóvenes que son muy tecnológicos, ¿sí? Es el proceso de corta y pega o copia y pega, y lo meten a sus textos. La maestra les deja una tarea sobre los mayas, se me ocurre, entran a internet, buscan en Google, sacan los primeros 10 listados y dicen, este es el primero, este es el mejor, entro, copio y pego. Y ya hice mi tarea. Eso es violar el derecho de autor, porque no se le está dando una referencia propiamente a las personas, inconscientemente, porque quizá los jóvenes no lo conozcan, ¿no? Y ese es un problema muy grande. La apropiación de frases también es un problema que tenemos muchos. Es decir, utilizamos frases o lenguajes que ya tienen un derecho de autor, y esa es algo que prácticamente estamos violando de manera inconsciente, pero debemos tener cuidado, tenemos que ser originales, ese es el término para poder utilizar estas frases, ¿no? Y sobre todo, el hacer referencia de dónde se toma la frase, muchas veces no lo hacemos, lo usamos de manera cotidiana. ¿Por qué? Por la flojera, por el tiempo, por lo que ustedes quieran, vamos perdiendo eso, ¿no? El uso de productos con propiedad intelectual para beneficio propio es algo que hacemos muchas veces. Muchas veces alquilamos una película o no alquilamos una película, pero contratamos un servicio y lo proyectamos para todo mundo con una ganancia para nosotros, ¿sí? En la industria editorial es lo mismo. Contratamos un libro, pagamos un libro, imprimimos muchos ejemplares, lo repartimos entre una comunidad muy amplia o simple y sencillamente lo copiamos y lo ponemos libre en internet. Y entonces estamos violando los derechos de autor, que lo hacemos de manera inconsciente también la gente que no lo sabe. O sea, no, el libro si uno lo compra de manera individual, no se compra de manera grupal cuando lo hace una persona física. Cuando lo hace una biblioteca, bueno, tiene otras políticas, ¿no? Pero tiene otras características. Y el utilizar sitios donde existen libros de este tipo de manera disponible a todo el público es otro ejemplo clásico que está afectando con la pandemia y que anteriormente se daba, pero no tanto,
¿Por qué? Porque antes estaban abiertas las bibliotecas y los niños o los muchachos o los jóvenes iban a las bibliotecas o los adultos iban a las bibliotecas y consultaban el material. Ahora lo buscan en internet y si lo encuentran, no les interesa si es pirata, no les interesa si está ahí sin derechos de autor, no les interesa, simple y sencillamente lo toman y lo ocupan. Entonces, esos problemas son algo muy cotidiano, pero debemos de tener mucho cuidado porque estamos violentando una ley a nivel nacional y a nivel internacional. Justo acaba de tocar un tema muy importante que es el antes y el después de esta violación de los derechos de autor. Y este último que nos menciona es, antes íbamos a la biblioteca, podíamos consultar el libro y ahora no vemos si en esa página están respetando ese derecho, es lo que nos acaba de mencionar. ¿Nos podría dar como algún consejo? Igual y también a veces es en parte la flojera, a veces podrá ser en parte esta parte de que no conozco, ¿no? ¿Cómo puede alguien estar seguro? ¿Cómo puede revisar? Ay, esta página sí está respetando, checar esto. Y además, a lo mejor, ya hablando de un tiempo, antes y después, no hay un cambio tan radical porque ya estamos en la tecnología, pero un tiempo más atrás, cuando la tecnología todavía no estaba en este auge, como ahora que nos conectamos en Zoom, como que está todo este digital, ¿cuáles eran la diferencia en la violación de los derechos de autor? ¿Eran los mismos o a raíz de la tecnología ha aumentado? Bueno, no son los mismos. El antes y el después. Les voy a platicar un poquito de prehistoria antes de que ustedes nacieran. Antes de que ustedes nacieran, existían servicios de información que vendían los documentos. Es decir, si yo necesitaba un capítulo de libro, yo me contactaba con ese servicio de información, él pagaba un derecho de autor y me hacía llegar una copia de ese artículo a mi persona. No había ningún problema. Yo ya pagué el servicio, pagué la copia, podía fotocopiar o podía reproducir ese material cuantas veces fuera necesario porque yo ya pagué ese derecho. Eso es prehistoria, porque antes se hacía a través de un proceso de un módem, pero no el módem que conocemos ahora de una empresa X, sino los módem medían 40 centímetros, 45 centímetros por 30 de ancho y tardaban a veces en llegar un documento hasta 3, 4 horas. Entonces, eso era algo muy, muy complicado. Surge la fotocopia, surge el fotocopiado. Y entonces, ahí prácticamente estábamos violando derechos de autor porque estamos copiando en masa. Un capítulo de libro que dejaba un profesor o un artículo que dejaba un profesor, iban los 50, 40 alumnos y lo fotocopiaban sin pagar un derecho de autor por el simple hecho de que alguien tenía el libro. Entonces, eso prácticamente era una forma de violar los derechos de autor antes de la pandemia. No había pandemia, pero también era una necesidad. Aquí tenemos que valorar dos cosas, la necesidad de la investigación o la necesidad del estudio y el uso real y racional de los recursos impresos. Entonces son cosas un poquito que tenemos que valorar. Ahora bien, antes estaban abiertas las bibliotecas, estaban abiertos los archivos. Todos podíamos ir de manera indiscriminada a las bibliotecas y podíamos consultar la información. O a partir de la pandemia, esto se cierra. Ya existía la tecnología, Internet, debemos recordar que en los 90s ya Internet ya estaba funcionando, ya podíamos tener acceso, pero la cantidad de información académica era muy poca. Había más información de noticias, había más información de comercial que académica. Ahora se ha invertido. Hay mucha más información académica que de otro tipo. Entonces, esto ha venido cambiando con el tiempo. Ya existía antes de la pandemia. Ya la gente utilizaba el corta y pega, ya la gente utilizaba la piratería, ya la gente hacía uso de esos recursos de manera consciente o inconsciente. Eso lo podíamos decir de esa manera. Ahora con la pandemia las cosas han cambiado, ¿sí? Porque los jóvenes, los niños que no tenían tanto acceso a Internet, ahora forzosamente deben de tener acceso a Internet. Y por lo tanto, los papás que no sabían cómo utilizar esa tecnología tuvieron que aprender y se están yendo por los caminos más fáciles. Yo les ponía el ejemplo de una tarea escolar, pero no nos vamos con una tarea escolar.
Yo les puedo poner el ejemplo de una tesis de licenciatura, que hay estudios que demuestran que hay tesis que tienen entre el 60 y el 80% de plagio, en el sentido de que lo que hicieron fue cortar y copiar sin hacer referencia a las fuentes primarias de información. Entonces, eso es algo muy grave. Entonces, a partir de la pandemia para acá, las cosas cambiaron. La industria editorial se tuvo que activar para comercializar más libros electrónicos, para publicarlos mucho más rápido, para tener más novedades y sobre todo para cubrir realmente las necesidades de información de los estudiantes o de la mayor cantidad de gentes que se da. Vamos a poner algo muy importante. En México, la mayor cantidad de libros que se producen a nivel nacional son de carácter escolar. Desde el libro de texto, que son millones de ejemplares, hasta aquellos libros que relaciona el libro de texto para que los niños aprendan. Y entonces prácticamente todo eso aún no está publicado de forma electrónica. ¿Y qué hacen los niños? Pues, o los jóvenes, sacar información de Internet. Y prácticamente lo que hacen es tomar una búsqueda en Google, para poner un buscador, y toman los primeros 10 resultados. ¡Pum! Salen los 10 primeros resultados y le dan clic al primero. Y lo que les da el primero es lo que copian, sin saber si es información original, sin saber si es información real, sin saber si es información pirateada, sin saber nada. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Refritos de refritos de refritos. Y prácticamente no entienden los jóvenes que al aparecer, o el primer registro que aparece en Internet, no es porque sea el mejor, o porque sea el más fiable, o porque sea el de mayor calidad, sino simple y sencillamente porque la etiquetación que le dio su autor lo hace que sea recuperable más rápido a nivel interno en los buscadores de Google. Entonces, todo esto es un problema que la pandemia ha traído, que se han generado y aparecido muchísimos sitios en Internet. Hay un estudio por ahí que apareció en el Science, sí, en el Science, les iba a decir el Nature, no, pero en la revista Science, hay un estudio que apareció por ahí que dice que se han desaparecido muchísimos sitios web originales y el crecimiento de sitios web apócrifos han crecido casi en el último año, estamos hablando 2020, en el de 2020, cerca de 25% más. Entonces, eso corre el riesgo de que la gente caiga en errores de información. Prácticamente con todo esto, si lo vemos con todo esto, no es lo mismo el fotocopiar un libro donde tenía la información original antes de la pandemia, el obtener un artículo pagado antes de la pandemia, al hacer búsquedas ahora libres durante y después de la pandemia. Entonces, la nueva normalidad tiene que cambiar y debemos hacer entender a los jóvenes el valor del uso de la información real. Entonces, prácticamente serían esos elementos en un antes y un después. Maestro, ¿podría decirse que la industria editorial tenía como un futuro más alentador antes de la pandemia y que la pandemia vino a truncarle? ¿O considera que la pandemia puede ser un área de oportunidad para la industria editorial? Yo lo veo de las dos formas. Bueno, la industria editorial siempre ha tenido un problema muy fuerte. La industria editorial, vamos a enfocarnos a México. No, ahorita vamos a tocar otros países de América Latina o del mundo. Porque si nos vamos a América Latina, la industria editorial en América Latina a veces es más mala o con más problemas de la que existe en México. Vamos por partes. La industria editorial en México, por ejemplo, tiene el problema que se ha señalado en muchos años, ¿no? Que en México no se lee, que se llega a leer solamente 1.8 libros por población. Antes se manejaba de 0.8 libros por persona en México, después se subió a 1.2, ahora ya se maneja un 1.8 libros por persona, ¿no? No se sabe exactamente si es real o no ese dato, son cálculos que se realizan. Entonces, eso hace que la industria editorial prácticamente no comercialice
muchos libros, ¿no? Otro es la venta, en su mayoría, que se hace es de carácter escolar. Es decir, la industria editorial produce más libros para el gobierno que para comercializar en México. ¿Por qué? Porque genera todos los libros de texto relacionados a la parte escolar. Y para la venta, con temas afines, en segundo lugar aparece la parte de literatura. Nosotros generamos muchísima literatura. Y luego la parte de ciencias sociales, derecho, administración y demás. Y finalmente la parte de ciencias, ¿sí? Entonces, es un problema que ha enfrentado siempre la industria editorial. La gente que se dedica a ciencia, la gente que se dedica a un nivel licenciatura, maestría o doctorado, le es difícil encontrar literatura que le permita apoyar sus planes y programas de estudio para los jóvenes que se está educando. Y entonces es un problema grave que vive la pandemia, o que se vive con esto de la industria editorial antes, ¿no? Un problema también que tenían la industria editorial antes es que no generaba muchos bestsellers, los libros de mayor venta, que no fueran literatura o que no fueran obras traducidas de otros idiomas al español. Un ejemplo, el libro de la Guerra Mundial Z, que después se hizo película, y luego ya hay un juego, y luego ya hay un cómics. Entonces, de ese libro se generaron muchas otras cosas. Ese libro fue un bestseller, pero sabemos que es una traducción a nuestro idioma y que se comercializó aquí. De ahí en fuera hay pocos libros con esas características publicados en México con características mexicanas. Ese es otro problema que tiene, ¿no? Y un problema que ha tenido la industria editorial antes de la pandemia, estamos hablando de esto, antes de la pandemia, es que tenía pocas novedades. Ellos calculaban, una industria editorial se calculaba sacar entre 10 y 15 novedades al año. Y entonces, ese es un problema grave antes de la pandemia, ¿no? Esos problemas que estamos viendo antes de la pandemia son problemas que sin duda no nada más afectaron a la industria editorial, afectaron a muchas otras industrias, pero que se están dando ahora o se están reconociendo ahora de otra manera. ¿Por qué? Porque antes se mantenía un gasto y se mantenía un nivel económico constante de la industria editorial, ¿no? A partir de la pandemia, la economía editorial cae, su economía disminuye casi en un 40%, o sea, imagínense llegar a un 40% de pérdida de la industria editorial y sobre todo ese 40% afecta a todo un proceso de producción. El problema de la industria editorial actualmente, junto con la pandemia, ¿sí?, es que antes de la pandemia se tardaron 10 años, la industria editorial, 10 años, estamos hablando de 2010 a la fecha, en determinar cómo publicar libros electrónicos. No sabían cómo publicar libros electrónicos, no querían entrarle a los libros electrónicos. Yo cuando hablaba yo soy bibliotecario, ustedes lo mencionaron, yo cuando hablaba con los editores y les preguntaba, oigan, ¿por qué esto no lo hacen electrónico? Pues no nos interesa. Se comercializa como lo estamos haciendo y las librerías lo están comercializando como lo estamos haciendo. Ese es otro problema que estaba arrastrando la industria editorial, que se solucionó a partir de la pandemia, porque casi la gran parte de libros los están metiendo ya en formato electrónico. Pero antes no les interesaba comercializarlos en formato electrónico. ¿Por qué? Porque ellos sentían que prácticamente no podían ganar mucho, ¿no? Ellos querían comerse un mercado, pero un mercado no electrónico, sino un mercado impreso. ¿Por qué? Porque hay una parte que debemos conjugar. ¿Cuánta gente tenía antes acceso a Internet? ¿Cuánta gente ahora, después de la pandemia, tiene acceso a Internet? Y sobre eso, ¿cuántos ya se han conectado a consultar libros y revistas electrónicos? Que antes no se daba. Antes ustedes deben saberlo, y con los jóvenes, ustedes que son jóvenes deben saberlo, ¿para qué se utilizaba Internet, no? Para comunicarse, para ver videos, para ver películas,
para bajar fotos, en fin, para muchas cosas. Y pocas veces se utilizaba para descargar libros y revistas. Ahora ya esto cambió. Entonces, el problema siempre lo han tenido y siempre lo van a seguir teniendo. Ya con el cambio de Internet, ya con el cambio de la pandemia y de su uso, pues obviamente el concepto cambió, la necesidad cambió. Y por eso estamos hablando el antes y el después de la industria de la información en la pandemia. Muchas gracias, maestro Saúl. La verdad es que todavía ya nos queda poquito tiempo, unos Sí. 10, 15 minutitos para el segundo bloque, pero justo queremos hacer esta pequeña pausa para recordarles que no se pierdan este segundo bloque, que hablaremos del Día Internacional del Libro, y recordándoles que estamos aquí platicando en el marco del Día Internacional del Libro y los derechos de autor, sobre lo que es la industria editorial, el antes y después de la pandemia. Y no queremos dejar pasar el saludar a todos los que nos están viendo ahora, que es Angélica, Ignacio, Alejandro Machorro, Minerva Castro, Pedro, Jacqueline Calderón y Laura. Les mandamos un gran abrazo, un saludo. Y para ya empezar un poquito a cerrar, porque este tema es muy amplio, podríamos tener 2, 3 programas de este tema, porque es algo que podemos sacar mucha información y podemos aterrizarlo para todos nuestros radioescuchas. Queremos también empezar a conocer qué es lo que nosotros como bibliotecarios, cuál es la interacción que hay en estos centros con los centros de información y con la industria editorial. Ahora, pensando lo que nos comentaba anteriormente, puedo relacionar mucho que uno de nuestros pilares o funciones como bibliotecario es promover, si ya tenemos estos recursos electrónicos, hacer el buen uso de ellos, ¿no? Promover las citaciones, promover estos gestores de referencia para hacer una correcta uso de ellos. La información que sabemos que es confiable, que son artículos revisados por científicos, esto es un pequeño granito de nosotros nos toca compartir con esta comunidad como bibliotecarios. ¿Qué más se puede unir? ¿Cuál es esta interacción usted como bibliotecario, como cliente potencial de esta industria editorial para vincular estas dos sectores y fortalecer todo lo que abarca los derechos de autor, la industria editorial y las bibliotecas? Ok, ¿qué necesitamos? Vamos un poquito más rápido por el tiempo, como bien dices, ¿no? ¿Qué se necesita? Bueno, antes de la pandemia, los catálogos no estaban actualizados de las librerías y de las editoriales. Era un problema que adolecían mucho ellos. Ahora tuvieron que actualizarse, tuvieron que cambiar ese concepto. Antes había pocas obras científicas. Ahora, 2020 y lo que va de 2021, han publicado y reeditado más obras científicas. Entonces, esto ha provocado un cambio muy importante. Por ser un mercado de librerías en México, existían pocos representantes que atendían a las bibliotecas. Antes iban y nos visitaban los representantes a las bibliotecas. Ustedes como bibliotecarias, quizá si no están en adquisiciones deben saber que van los representantes, llevan sus catálogos, llevan sus muestras y con eso nosotros íbamos trabajando. Ahora es más demandante su acción. ¿Por qué? Porque nos mandan correos, nos hablan por teléfono, nos informan vía sitios web o simplemente redes sociales. Entonces esto va cambiando, ¿no? Otra parte es para conseguir antes un libro publicado a nivel nacional, por ejemplo, no digamos los latinoamericanos, ¿no? Porque para conseguir un libro latinoamericano es un problema, porque primero contactar al editor y demás es muy complicado, es un problema. El libro mexicano antes lo conseguíamos muy rápido hablando a la editorial, pero la editorial cambió su política y determinó que ahora solamente lo podía vender la librería. Y la librería tenía que contratar a alguien para mandárnoslo a la biblioteca. Y para tenerlo en la biblioteca, el precio del libro en México no es muy elevado. El precio del libro nacional en México no es caro. Tenemos libros que van desde 150 pesos hasta 3,000 pesos, 4,000 pesos, pero tienen sus características muy particulares porque son obras completas, porque tienen muchas ilustraciones, etcétera, etcétera. Pero un libro escolar llega a costar 150 pesos, 120 pesos.
Y si están en oferta, hasta 80 pesos conseguimos un libro escolar, ¿no? Y entonces eso que ha permitido que la disminución del costo permita una mayor venta de libros. Yo como bibliotecario y como cliente potencial, ¿cómo lo veo? Pues qué bueno que entró la pandemia en el buen sentido, no en el mal sentido a la industria editorial, porque se modernizaron, utilizaron una forma diferente de comercialización. Lo que no hicieron en 40 años antes, lo hicieron en un solo año. Y eso cambió todo el concepto. Para mí la industria editorial, como se les decía al principio, es parte de la industria de la información. Y eso nos va a permitir que nosotros podamos crecer apoyando a la sociedad que acude a nuestras bibliotecas. Bien, maestro. Yo quiero hacerle una pregunta. Bueno, esta pregunta va a estar como dividida en dos. Como bibliotecarios, la biblioteca, ¿cómo puede contribuir a que no se estén violando estos derechos de autor de los que hablábamos hace un momento? Y otra pregunta que es, ¿la industria editorial de alguna forma sí ha creado alianzas con las bibliotecas como para coadyuvar, ¿no? ¿O falta todavía trabajar en ese sentido? Bueno, vamos a la primera parte, ¿no? ¿Cómo debemos intervenir los bibliotecarios y las bibliotecas para fortalecer el derecho de autor y ayudar a la industria editorial? Es un tema muy puntual, muy importante, ¿no? ¿Cómo debemos hacer? Bueno, de entrada es evitando la compra de libro no original. Que la biblioteca evite la compra de libro no original. ¿Por qué? Porque hay proveedores que se aprovechan para comprar libro no original y llevarlo a vender a las bibliotecas. Entonces, evitando eso, se logra evitar la violación del derecho de autor y promovemos el uso de la información real, ¿no? Otra acción que podemos tomar las bibliotecas es haciendo campañas de respeto a la autoría. Esas campañas de decir, como dicen en algunos comerciales, consume lo nuestro. Bueno, aquí consume lo original, consume lo que es real, ¿no? Otra forma también, ¿cómo podemos hacer las bibliotecas? Asesorando a los profesores para que orienten a sus alumnos a hacer uso de recursos y fuentes originales de información. A explicarle a los alumnos de que es más importante utilizar fuentes fidedignas que les permitan hacer sus proyectos, que tengan derechos de autor y que no sean copias que aparecen en Internet de manera libre, ¿sí? Eso es una forma. ¿Cómo podemos participar con la industria editorial para el registro de sus obras? Pues a enseñarles que se tienen que registrar de una forma normalizada para que puedan ser recuperadas a nivel nacional e internacional a través de metadatos o etiquetas. Metadatos es un término muy complejo. Vamos a decirles etiquetas como autor, como título y bajo una norma nacional o una norma internacional de registro de información. Entonces, esos elementos podemos utilizarlos nosotros como bibliotecarios para que esto funcione. O ayudamos a la industria editorial y evitamos la violación de derechos de autor. Ahora, las alianzas. Yo creo que les falta mucho a la industria editorial, por lo menos nacional, hacer alianzas con las bibliotecas. ¿Por qué? Porque la industria editorial tiene su Cámara Nacional de la Industria Editorial, la CANIEM, que tiene toda su vida ahí en la calle de Holanda, si no mal recuerdo, ahí en Churubusco, que tienen toda su vida desde que fue creada, ahí está la CANIEM. Pero tiene problemas, ¿por qué? Porque ha tenido muy poca alianza con los bibliotecarios. Tenemos aquí asociaciones de bibliotecarios como la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, el Colegio Nacional de Bibliotecarios y otras más que están en el país, ¿no? Para no redundar en eso. Entonces, haciendo alianzas con ellos, se puede promover el uso y la comercialización del libro que ellos generan y conocer las necesidades de los usuarios a través de los estudios que hacen las bibliotecas para ver qué requieren los usuarios, qué es lo que más piden los usuarios para que la industria editorial pueda publicar esos materiales. Entonces, esa alianza no se ha dado todavía muy concretamente. Tenemos que pensar muy bien qué se dé para que esto pueda funcionar. Finalmente, un último punto, para evitar lo del derecho de autor, es como, para evitar que no se haga mal uso del derecho de autor, es como los taxis pirata. Si dejamos de usarlos, desaparecen.
Si la sociedad deja de utilizar los taxis piratas, desaparece. Si nosotros dejamos de comprar libros piratas, publicaciones piratas, y dejamos de hacer mal uso del derecho de autor, este va a desaparecer. Este mal uso va a desaparecer. Entonces, es lo mismo. Tenemos que educar a la sociedad y crear una política social para el uso del derecho de autor. Gracias, maestro Saúl, por esta. Nos ha faltado tiempo siempre cuando son estas pláticas tan ricas, llenas de contenido y información, que es tan importante que todos conozcamos. Siempre se nos pasa muy rápido el tiempo y queremos tener mucho más tiempo charlando, pero yo creo que esto nos deja esta pauta para en un próximo programa volver a platicar ahora qué ha pasado, qué cosas se pueden proponer, qué más podemos apoyar a toda esta industria. Entonces, en estos últimos minutos queremos ya nada más cerrar con agradecerle, ¿no? Toda esta información que nos ha compartido, y como último punto, queremos solo que nos mencione qué elementos considera desde su perspectiva, en 3 puntos o en 3 frases, que puede mejorar esta industria, hablando de usted como conocedor. 3 puntos muy breves relacionado a todo lo que nos ha comentado, e invitarlo a que en cuanto nos comente estos puntos permanezca con nosotros para darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, que nos va a hacer un poco de alusión a este tema del Día del Libro. Claro que sí, gracias. Muy rápido. ¿Cuáles serían 3 puntos rápidos? Que la industria editorial actualice sus catálogos, genere más libros electrónicos, piense en el manejo, piense en la alianza con bibliotecas y bibliotecarios, y finalmente que tenga más atención a sus clientes, que son los usuarios finales. Eso es la parte que a mí me interesa. Eso yo lo dejaría ahí. La industria editorial para mí es muy importante, como lo dije al principio, y yo no quiero despedirme sin agradecer a ustedes dos como conductoras, a Nancy Medellín como parte del equipo, y al doctor Zamora por esta gran invitación. Muchas gracias, maestro Saúl Armendáriz, por toda esta información tan útil que nos trajo el día de hoy, que seguramente nos va a servir a todos, tanto bibliotecarios como a la gente que no está en el ámbito bibliotecario que nos está escuchando. Le pedimos, por favor, que se quede con nosotros porque hay alguien que quiere saludarlo y además es alguien que nos trae muchísima información respecto a esta celebración que vamos a llevar a cabo, esta celebración virtual del Día Internacional del Libro, y es nada más y nada menos que el maestro Ricardo Zamora Encarnación, director de la Biblioteca de la Universidad Anáhuac, México, a quien damos la cordial bienvenida. Mientras abre cámara, Sam nos va a decir algo que nos trae preparado de por qué celebramos este día 23 de abril, el Día Internacional del Libro, Sam. Claro que sí, Sabi. Pues como platicábamos, el Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel mundial, y el objetivo es fomentar la lectura, apoyar a la industria editorial, proteger la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Y esta está desde 1988, es una celebración internacional y es promovida por la UNESCO. Entonces, en la Universidad de Anáhuac no dejamos pasar este día. La biblioteca de la universidad tiene este objetivo, el fomento a la lectura, motivar como esta actividad, siempre celebrarla cada año. Lamentablemente el año pasado no pudimos ajustarnos tan rápido a este momento de la pandemia y no se celebró, pero este año no quisimos dejar pasar esta oportunidad para que la tuviéramos en modo virtual, pero con todo lo que siempre ofrecemos en cada año con este evento. Entonces, relacionado a este fomento de la lectura en la universidad, Sabi, cuéntanos un poquito los antecedentes de las celebraciones pasadas. Pero antes vamos a saludar al maestro que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra, maestro? Le mandamos un cordial saludo, esperando que esté muy bien el día de hoy. Hola, licenciada Sam. Hola, licenciada Saimel. Maestro Armendáriz, qué gusto de saludarle. Gran amigo de nuestra biblioteca. Gracias por la invitación y por compartir este tiempo de cierre del programa con el maestro Armendáriz. Muchísimas gracias. Además que la participación del
maestro Armendáriz, quedó perfecta en el marco de esta celebración del Día Internacional del Libro, que además ha tenido otras ediciones, porque por ejemplo en 2015 hubo un maratón del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, en 2016 celebraron autores latinoamericanos, 2017 hablaron, el tópico fue tu libro preferido y la enseñanza que te dejó, 2018 el placer de la lectura y la recomendación de algún libro que te gustara, y el 2019 diferentes categorías por compartir, por ejemplo, algún libro que después se hizo su adaptación en la película. Así que han sido ya varios los años que ha estado esta celebración. Como dijo Samantha, el año pasado fue la excepción, pero bueno, esta venimos con todo y usted nos trae toda la información relevante de este evento, maestro. Sí, Sabi, y seguramente por el expertise que tiene el maestro Armendáriz, que platicó sobre la historia de, bueno, todo lo que trató el día de hoy y por su experiencia que tiene en la historia del libro, seguramente coincidirá conmigo, maestro Armendáriz, que realmente es un reto, no solamente de las bibliotecas, sino también de las familias, porque por ahí leía yo el otro día un artículo que parece ser que en las escuelas fomentan más la lectura que en las familias, cuando la familia no tiene esta costumbre de leer. Entonces, a todo nuestro público y a la mesa les comento que la preocupación de un país como el nuestro, que tiene por allá de 130 millones de habitantes, que se lea más o menos un promedio de 3 punto y fracción de libros al año, 3.8, pues realmente si lo comparamos con los porcentajes de lectura de otros países, inclusive yo no sé si lo trataron en el tema, maestro Armendáriz, me llamó mucho la atención porque revisando ahí las estadísticas, que además soy un amante de las estadísticas, me llama mucho la atención que algunos países que uno no consideraría que leen mucho, están ahora a la cabeza. Yo habría pensado que de nueva cuenta iba a encontrar a países como Estados Unidos, algunos países europeos a la cabeza de cuáles son, por ejemplo, las horas que dedican las personas al mes, y me encuentro con que en la India, Tailandia y China, estos países que no tenemos una concepción muy cercana, porque evidentemente también están muy lejanos, están a la cabeza de esto. Entonces, yo creo que es una actividad que sin duda alguna orienta mucho a que las personas vayan a los libros, lean. Ahora que está tan de moda el tema de la virtualidad, que si no los podemos ir a comprar físicamente, pues que los tengamos nosotros por lo menos a nivel electrónico. Yo no sé si ya compartieron las iniciativas al maestro Armendáriz, las iniciativas que tenemos nosotros dentro de este fomento a la lectura. De manera muy breve le comento, maestro, para que también tenga conocimiento de esto. Tenemos un club de lectura con los alumnos, uno con personal académico y administrativo, pero además tenemos una iniciativa en vinculación con dos áreas. Con Capital Humano mandamos cada mes un libro para toda nuestra comunidad, y con el área que controla la parte académica de la universidad, que se llama CEFAT, mandamos un libro específicamente para los maestros cada mes. Entonces, hoy en la mañana tuve una reunión con los representantes de las bibliotecas de toda nuestra red, chicas, y convenimos pedirle un favor por ahí a Sam, porque vamos, y a la licenciada Nancy, a quien saludo también con gusto, de que vamos a generar esta actividad para promoverla a nivel de red. Entonces es una preocupación que tenemos nosotros que continuar con ella y evidentemente buscar las soluciones y las opciones o las alternativas para poder fomentar esto. Entonces, usted me decía que los invite, claro que sí, es el 6º año que lo vamos a celebrar. Esta vez va a ser de forma virtual. El año pasado, más o menos por las mismas fechas, nos agarró un poquito sorprendidos este tema de pandemia y ya nuestra reacción fue demasiado tardía y lo tuvimos que cancelar. Esta vez volvemos a retomar la temática del año pasado. Quisimos celebrar desde el año pasado a las mujeres en la literatura, siempre con este papel de fortaleza, de inteligencia, de grandes escritoras, y a nosotros estamos súper interesados en poderlas conocer a través de la participación de nuestros lectores. Es este viernes 23 de abril, que muy bien comentaba Sam hace ratito cuando yo ingresé, que vamos a estar en concordancia con lo que se hace en todo el mundo. El horario es de las 10 de la mañana, en principio es hasta las 2 de la tarde, pero podemos extender el horario sin ningún problema, porque veo en los participantes que el maestro Armendáriz no nos regaló su inscripción y no tenemos ahí registrada para su participación, así que todavía tenemos que hacerle manita de puerco a Nancy para que le deje entrar y que pueda compartirnos una lectura de alguna de sus escritoras favoritas, porque estoy seguro que tiene varias.
Entonces, la transmisión la vamos a tener a través de nuestros canales de siempre, el Facebook de la biblioteca, a través de Biblioanáhuac también, y esta vez vamos a estar trabajando mancomunadamente y en este tema de la vinculación de biblioteca que alguna vez compartimos con ustedes, con el Facebook también del Face de Radio Anáhuac. Estamos hablando de que, bueno, pues hay un gran entusiasmo, las inscripciones se llenaron inmediatamente y como ustedes saben, gracias a Dios contamos con el enorme privilegio de que cada año el rector nos inaugura el evento y él participa en el primer lugar como nuestro primer lector. Perfecto, maestro. Maestro Saúl, ¿quería comentar algo? Claro que sí, nada más dos comentarios. Uno, tiene mucha razón el maestro Zamora al decir que los países que leen más están en otra parte muy lejana de lo que es América, ¿no? Quizá no sabíamos mucho antes de lo que era China, lo que era Taiwán, lo que era la India, pero ahora que se ha abierto más el mundo y que la tecnología ha llegado a todas partes, podemos detectar que ellos siempre han leído. Yo que me he dedicado mucho a la parte científica, a la parte de estudios métricos, es algo que ya habíamos detectado. Antes veíamos que, por ejemplo, Estados Unidos encabezaba la ciencia junto con Inglaterra y otros países europeos. Ahora quien está encabezando la ciencia a nivel publicación científica es China. China está produciendo una cantidad inmensa de publicaciones que está casi duplicando la producción científica, hablando en publicaciones, de lo que es Estados Unidos. Y estamos hablando de una cantidad de cerca de 30 millones de documentos. Entonces es algo tremendo. Entonces, ¿eso qué origina? Pues obviamente que haya lectura y que permita proteger los derechos de autor en esos países, ¿no? Eso sería el primer comentario. El segundo comentario, claro que sí, maestro, yo acepto su invitación. Claro que tengo varias lectoras, varias autoras que me encantan y con mucho gusto me pondré en contacto con Nancy para platicar al respecto. Cuente con su lugar y efectivamente también les comparto, chicas, y a nuestro público que nos escucha, que son países que tenemos que imitar. Y seguramente saben que en la India está el segundo Silicon Valley más importante de todo el mundo, después de obviamente el Silicon Valley de California. Está en un pueblito que se llama Bangalore, que está produciendo tecnología tremendamente. Todos estos leones o tigres o dragones del Pacífico están trabajando en el tema de tecnología a nivel impresionante. Y la última vez que tuve la oportunidad de ir a una reunión de la IFLA, el maestro Armendáriz, fuimos a Kuala Lumpur. Y ahí yo soy amante del deporte, me llamó la atención de que se estaban llevando a cabo en esta zona, digamos, de Asia, algo que les llaman ellos los Juegos del Pacífico, pero en realidad son como los Juegos Olímpicos de todos ellos. Estoy hablando de China, Japón, Taiwán, Filipinas. O sea, por eso están también subiendo tanto en la parte del deporte, porque están creciendo, están preocupando por prepararse más, por ser mejores, por aprender mucho, por generar conocimiento que me parece que hay algunos países, tristemente en ellos, en nuestro, que tendríamos que tomarlos como modelo, ¿no? Y ahora enterarnos, como usted bien dice, que públicamente ya conocemos por toda la tecnología que nos permite hacerlo, todo lo que leen, todo lo que producen, pues la verdad es que sí valdría la pena voltear hacia allá cada vez más seguido e ir tomando las buenas prácticas que sin duda llevan ellos también a cabo para este fomento a la lectura del que nos referimos hace un momento. Pues ya todavía nos quedan unos minutitos, tenemos todavía unos minutos para comentar algo. Nos gustaría hacer un comentario, yo creo que es muy idóneo tanto para el maestro Saúl como para usted, maestro Ricardo, pero antes de irnos, a todos nuestro auditorio, a todos nuestros escuchas, ya tienen esta invitación, ya les habíamos platicado de este día, los esperamos este 23 de abril por medio de nuestras páginas que ya mencionó el maestro, vamos a estar publicando la información. Y pues si les gusta la lectura, si les gustan todas estas autoras, va a haber autoras como Julia Navarro, Rosario Castellanos, Sofía Segovia, muchísimas autoras más que esperemos que disfruten este evento y les extendemos esta invitación para que toda esta comunidad anáhuac, todos los que nos escuchan desde Ecuador, desde Madrid, todos puedan asistir a este evento y sin duda
para posteriores eventos, alargarlo a diferentes lugares del mundo, porque yo creo que esto podría enriquecer muchísimo. Y como una pregunta de cierre relacionado a este evento virtual, este es un evento virtual, también hemos visto que ahora la industria editorial se ha hecho presente en estas ferias virtuales, en presentaciones, ha optado por hacer uso de las redes sociales. Maestro Saúl, ¿cómo cree que ha funcionado que esta industria editorial se sumerja en esta parte de, no sé, los YouTube, los webinarios, todo esto? ¿Ha impactado, ha funcionado y ayuda a difundir esta industria? Y lo mismo para el maestro Ricardo, como director de la biblioteca, ¿cuáles son sus comentarios respecto a incursionarnos en este mundo digital para bibliotecas y la industria editorial? Claro que sí, rápido por el tiempo, ya tenemos muy poco tiempo. Yo considero que las redes sociales son ahora una herramienta de comunicación súper necesaria, ¿sí? Que para cualquier actividad, sea la que sea que se haga, ¿no? Y su impacto en los últimos años ha sido, pues, muy bueno, ¿no? En ese sentido, debemos pensar que las redes sociales con la nueva normalidad va a ser algo constante. Vamos a comunicarnos ya y su impacto va a ser, impacto y visibilidad va a ser constante. De hecho, debemos estar conscientes que ahora las redes sociales son medibles. Ahora se les llama almétricas, la parte de medición de métricas alternativas para la producción científica o para la producción editorial. Estas almétricas o estas métricas alternativas que le podemos decir, se miden el impacto social de una revista, de un artículo, de un libro en la sociedad. No nada más en el medio académico, sino en la sociedad, que es quienes leemos esos documentos, esos datos. Entonces, esto ha cambiado muchísimo la forma de verlo. Y miden lo que es el uso en YouTube, el uso en Facebook, prácticamente hasta en Mendeley, quién está haciendo una referencia de mi libro, de mi artículo. Entonces, las redes sociales ahora tienen un impacto tal que si no las tuviéramos, no sabríamos cómo la industria editorial afecta a la sociedad directamente. Yo solamente abundaría a lo que dijo el maestro Armendáriz, otro dato, el tema de que escuchaba hace un tiempo la opinión de algunos expertos en el tema de tecnología y de estas cuestiones electrónicas y digitales, y nos comentaban que el mundo se adelantó 10 años. Esto que estamos viviendo habría llegado dentro de 10 años, pero por la contingencia el mundo adelantó 10 años. A su pregunta concreta, Sam, una respuesta concreta. Quien se quede atrás y no entienda que esto ya cambió, se va a quedar atrás para siempre, incluida la industria editorial, las escuelas, los restaurantes, todo. Quien no entienda que esto ya cambió, porque la mentalidad tendría siempre que ser sacarle provecho inclusive a la adversidad, yo creo que se va a quedar atrás. No estoy seguro que sean 10 años, a lo mejor son 5 o 1, o a lo mejor a otros les va a costar muchísimo más trabajo, se van a atrasar 20 años. Entonces, este mundo que nos llegó de repente, bueno, pues tendremos ahora que sortearlo y aprender de él y desde luego ponernos a la par para responder a lo que nos va a demandar en el futuro. Así es, y justo hablando de redes sociales, no se pierdan nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar recordándoles todo lo que vamos a tener en este Día Internacional del Libro y recordándoles la fecha para que la tengan ahí bien agendada. Maestro Saúl Armendáriz, muchísimas gracias por esta participación. Ojalá pueda acompañarnos este día en nuestra celebración. Y maestro Ricardo Zamora, mil gracias por traernos a detalle todo lo que vamos a poder ver virtualmente, que además, como dice, esta virtualidad nos trae el beneficio de que va a tener un mayor alcance este Día Internacional del Libro. Les agradecemos muchísimo. Vámonos a comer. Gracias por estar con nosotros. Gracias. No, al contrario, muchas gracias. Gracias a BiblioHertz, gracias a la Universidad de Anáhuac, gracias a maestro Zamora, gracias a ustedes como conductoras y a su público que nos escucha y que nos hace llegar sus comentarios. Gracias, hasta el próximo martes. Gracias, Sam. Gracias, maestro Armendáriz. Un abrazo. Saludos a su equipo, por favor. Gracias por acompañarnos. Esto fue BiblioHertz,
Te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio. Every breath you take